ya me conocéis, soy el doctor Mario Nacarino Bravo, el director de vuestro centro Madrid Salud o Centro Municipal de Salud de Centro y Moncloa Aravaca. Y estamos grabando estos días estas pequeñas píldoras de orientación estival, un poquito para evitarnos problemas y disfrutar a tope con las fechas, con las vacaciones y con el verano. Las dos, la charla que voy a dar ahora, pequeñas pinceladas que voy a dar ahora, las toqué, o lo toqué cuando hablamos de las patologías estivales, a la ola de calor, hablamos ahí de infecciones alimentarias y también dentro de la ola de calor o del golpe de calor hablamos también de deshidratación. Bueno, pues vamos a hablar ahora a recordar un poquito aspectos de las tosinfecciones alimentarias. Parece que siempre los médicos tendemos a alargar las palabras, ¿no? Tosinfección, ¿por qué no intoxicación? Bueno, pues queremos dejar en una sola palabra, tosinfección, claro, que se tratan de accidentes o de entidades o de enfermedades de transmisión alimentaria en las que no solamente lo produce el propio agente infeccioso, la bacteria, no solamente es ella directamente la que produce los síntomas, sino a veces ya no es ella, sino sus toxinas. Y esto, por ejemplo, es muy particular del caso del estafilococo. El estafilococo dorado es un ubicuo, quiero decir que está en todos los sitios, patógeno que cuando produce una intoxicación alimentaria lo produce a través de sus toxinas, sus exotoxinas. Y esto lo hace en un tiempo récord. Para mí es el que explica las intoxicaciones alimentarias de las bodas. La gente toma una mayonesa, toma una mayonesa y todavía están sentados en la mesa, es la velocidad de las toxinas, están sentados en la mesa celebrando boda, bautizo, cumpleaños, lo que sea, y ya empiezan a notar los primeros síntomas. Y los primeros síntomas, bueno, pues son prácticamente los de siempre, ¿no? Los que tienen todas las intoxicaciones alimentarias. Vómitos, diarrea, malestar general, cefalea, etc. Otras bacterias muy frecuentes, aparte del estafilococo dorado, incluso más frecuentes en la tosinfección alimentaria, son la salmonela, una bacteria que se llama Campylobacter, los coliformes, la Escherichia coli, y estas bacterias contaminan o están ya presentes en los alimentos en crudo. Pero también a veces es el manipulador de alimentos, somos nosotros mismos las que al manipular el alimento, al preparar una comida, contaminamos. Y si no mantenemos la cadena del calor, el tratamiento con calor o la cadena del frío, pues vamos a tener estos problemas directamente con el propio patógeno, es decir, con la misma bacteria, pero a veces, ya he explicado, con sus toxinas. Por lo tanto, en determinadas circunstancias de aumento de la temperatura, de aumento de la humedad, las características del verano hace que todo esto sea más propicio. También nuestra tendencia a comer en grupo, a salir de excursión y llevar los alimentos más refrigerados. Es decir, el verano es un momento de cierto riesgo. Para evitar todo esto, todos estos disgustos, pues lo mejor es siempre acordarse de que tenemos o debemos tener al alcance cuando manipulamos alimentos, cuando de alimentos se trata, tenemos que tener siempre foco de calor, tenemos que tener un tratamiento con calor en aquellos alimentos que se pueden tratar con calor o la refrigeración para aquellos alimentos, unas ensaladas que no vamos a cocinar. Entonces, esta es la base de la prevención. No se debe consumir, por ejemplo, leche que no ha sido tratada con lo que se llamaba clásicamente pasteurización. Prácticamente no se hace, pero de todos modos siempre podemos tener la tentación de cuando llegamos a un sitio, a un pueblo, pues consumir leche directamente del ganado.
leche de vaca, leche de cabra, todo el mundo lo tiene además como un poco mitificado, y eso nos expone no solamente a enfermedades como las tos y infecciones alimentarias, sino a cosas incluso más importantes como puede ser la tuberculosis o las fiebres de Malta. Las carnes y pescados y productos de repostería siempre tienen que estar o bien refrigerados o congelados. Bueno, cuando hacemos una mayonesa, terminar de hacer la mayonesa, debemos inmediatamente meterla en el refrigerador. Es un caldo de cultivo excelente. Es casi el prototipo de alimento que puede contaminarse y puede producir intoxicaciones alimentarias. Sabemos que en los restaurantes, para evitar que esto sea un riesgo permanente, pues no se utilizan en la elaboración de las salsas, en la elaboración de las mayonesas, de las cremas, no utilizan nada más que ovoproductos. Es decir, utilizan derivados del huevo que han sido pasteurizados, tratados para evitar que se contamine. Cuando lo preparamos en casa, pues la mayonesa, que sabe estupenda, en casa es evidente que es muy superior desde el punto de vista gastronómico, muy superior a las mayonesas industriales, debemos inmediatamente mantenerla o refrigerarla. Algunas personas tenemos o tienen la costumbre de lavar los huevos para evitar que estén contaminados, las cáscaras y tal. Cuando lo hacemos, está muy bien. Eliminamos a lo mejor restos de heces del ave o lo que sea. Pero cuando lo hacemos, debemos acordarnos que esos huevos hay que consumirlos ya, inmediatamente. Debemos evitar el contacto entre alimentos crudos y que ya han sido cocinados, porque lo que conseguimos así es recontaminar los alimentos cocinados. Simplemente por esto, o por utilizar, por ejemplo, un cuchillo que hemos utilizado para otras cosas, pues podemos contaminar los alimentos. También podemos contaminar los alimentos si la superficie no está limpia. Acordaros de este cocinero célebre de la televisión que hace una auténtica exhibición de buenas prácticas, limpiando a menudo todas las superficies en las que está cocinando. También debemos evitar, sabemos que el papel de cocina pues es difícil muchas veces reciclar, pero es mejor utilizar papel de cocina que los trapos de siempre. Debemos cocinar correctamente los alimentos. Los alimentos, algunos exigen altas temperaturas, pero lo que es importante es que los alimentos lleguen a alcanzar una temperatura suficiente en el centro. Es decir, son mucho más difíciles de conservar y debemos extremar las precauciones, por ejemplo, con un roast beef en el que parte de la carne se ha quedado cruda. La carne se hace cuando conseguimos que en el centro de la pieza o en el centro de un alimento en general se alcancen los 70 grados. Nadie va a usar un termómetro de estos tipos, pero bueno, sepamos que cuando nos gusta hacer una carne semicruda, un tartar, estas cosas deben inmediatamente llevarse al frigorífico. Lo ideal sería, y sobre todo en verano, consumir los alimentos inmediatamente después de ser cocinados. Y desde luego nunca dejarlos a la temperatura ambiente. La cocina es un invento no solamente gastronómico, es un invento de la humanidad para mejorar nuestro porvenir. Es decir, probablemente la esperanza de vida del hombre que empezó a consumir alimentos cocinados pues se alargó mucho en comparación con los hombres antes de que se cocinaran. Se hicieron más digestibles, más digeribles y además se evitaron la acción de los patógenos sobre nuestro organismo. Probablemente fue fruto de la experiencia de comer alimentos que habían sido sometidos a calor de una manera accidental, por ejemplo, pues, un incendio en los pastos, lo que sea, y que permitió ver cómo aquellos alimentos eran más fáciles, incluso nos parecían más agradables y que además, bueno, pues con el tiempo también observarían que era mucho más sano comer de esa manera. Un alimento cocinado es, por lo tanto, un alimento higienizado. España siempre ha tenido una larga tradición, bueno, las cocinas en general, de utilizar las sobras. Aquí siempre nos ha gustado hacer croquetas con el cocido del día anterior, etc. Todo esto está bien, pero cuando lo hacemos siempre tiene que ser. Además, mejorado la conservación o con el frío o con el calor. Nunca utilizar un guiso que se ha quedado
se ha quedado fuera de la nevera para el día siguiente hacer unas croquetas. Los pescados, por ejemplo, los pescados ya prácticamente en ningún sitio se escapan a la acción de la ultracongelación, porque a veces lo que dan como pescado fresco, pues en realidad son pescados que han sido descongelados. Se congelan en alta mar y se descongelan luego para la distribución. Pero, por si acaso, cabe recordar que los boquerones, que son alimentos o pescados que comemos muy a menudo en crudo, en forma de boquerones sin vinagre, deben ser previamente congelados varios días, al menos 48 horas. Y así deberíamos hacer también con el salmón cuando hacemos sushi y con otros pescados como el atún, etc. Aquí me gustaría pararme un poquito porque a veces pagamos las consecuencias no ya de un restaurante que no maneja adecuadamente sus alimentos, sino cuando estos ya vienen procesados mal de más lejos aún, desde la cadena de producción. Cuando se rompe la cadena de frío con unos determinados pescados, podemos tener lo que se llama una escomproidosis. Eso suena raro, pero es como si tuviéramos una urticaria y, sin embargo, no es una auténtica urticaria, es una tosinfección alimentaria. Los escómbridos, para aquellos que suena la palabra un poco a escombro, pues sí, viene de ahí, que son unos pescados, unos peces, que son los más frecuentes, son el atún, la caballa y el bonito, y luego algunos que también pueden producir este cuadro de escombridosis son la sardina, el arenque y también el salmón. Cuando se ha roto la cadena alimentaria, los microbios que tienen en su intestino estos peces descomponen la carne del pescado y producen una sustancia que se llama histamina. A todos os suena la histamina de antihistamínico, ¿no? Pues precisamente lo que hace la histamina es producir un cuadro similar al de la alergia. El paciente, en cuestión de pocos minutos de haber consumido, comienza a tener una crisis de vómitos, diarrea, palpitaciones, dolor de cabeza, urticaria, eritema diseminado por todo el cuerpo, como si hubiera tenido incluso puede llegar a tener síntomas de anafilaxia. El tratamiento de este cuadro, que puede ser un poquito alarmante, consiste en antihistamínicos y, bueno, pues incluso en casos importantes podríamos usar incluso la adrenalina, pero normalmente nos quedamos con los antihistamínicos. Bueno. Acordaros, refrigerar los alimentos 7 grados o calentar suficientemente los alimentos cocinados, asegurar la correcta higiene de la persona que va a manipular los alimentos. Algunas veces somos súper limpios, pero nos olvidamos que tenemos un panadizo, que tenemos una paroniquia, que decimos los médicos, un uñero. Bueno, pues un uñero es una fuente de contaminación de estafilococos fantástica. Entonces, preparar una mayonesa con un uñero puede ser un desastre. A veces no sabemos que somos portadores de un estafilococo en un furunculito que tenemos en la nariz. Es decir, tendríamos que preguntarnos si estamos en condiciones de ser los que vamos a manipular ese alimento. Igual que los manipuladores de alimentos pasan de vez en cuando pues, por la revisión médica, ¿no? Entonces, debemos tener una correcta higiene nuestra cuando vamos a manipular los alimentos, una limpieza adecuada de todas las superficies y mantener el alimento siempre lejos de insectos, roedores y nuestros perros. Con nuestros perros llegamos a tener una magnífica relación, pero evidentemente deberían estar lejos de nuestras comidas y no compartir con ellos los alimentos. Debemos utilizar para la preparación, cuando nos vamos al campo, debemos llevar agua envasada. No debemos utilizar el agua de fuentes, ni mucho menos del río. No debemos confiarnos en potabilizarlo con pastillitas ni nada. Y no consumir alimentos perecederos que estén expuestos a temperatura ambiente, que se hayan pasado toda la noche fuera del frigorífico. Y nada, exigir cuando vamos a bares, cafeterías, restaurantes, observar si se está manteniendo la cadena del frío, si tienen vitrinas refrigeradas, si están protegidos los alimentos de los insectos y que, bueno, pues cumplen las condiciones sanitarias adecuadas. Si todo es así, no tendremos problemas.
todos modos, España, que es un país eminentemente turístico, cada día se pone en esa excelencia que todos queremos alcanzar, se pone en evidencia porque cada vez hay menos accidentes de toxinfección alimentaria en nuestro país.